bueno, sin más, os dejo con Tomás Pollán. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de León, a Isabel Cantón y muy especialmente a Luis Miguel Alonso la invitación para participar en este curso. Es un curso que se titula Del papel a la imagen, es decir, de la literatura a la imagen en sus distintas configuraciones, ¿no? Pintura, foto, cine, etcétera, etcétera. Esta cuestión de quién tiene más capacidad de representación y de evocación, si la literatura o la imagen, la pintura, la foto o el cine, es ya muy vieja, viejísima, tiene casi 26 siglos, sobre todo referida a la pintura, evidentemente, no al cine, ¿no? En el siguiente sentido, en el sentido de que se piensa que la literatura da más libertad al lector para imaginarse los paisajes que describe, precisamente porque no los fija unívocamente en una imagen que queda ahí para siempre. El lector puede evocar, hacer recorridos evocativos con gran libertad, y en ese sentido la fuerza evocativa de las letras, del papel, sería superior a la imagen. Esto pensaba, por ejemplo, respecto de los países que descubrió Colón y los monstruos que veía, que al describirlos y no pintarlos, el lector se iba a imaginar monstruos mucho más monstruosos de lo que un pintor podría decir o pintar, ¿no? Leonardo da Vinci, por el contrario, pensaba que la imagen, precisamente por su viveza, a través de los colores, ¿no?, de la estructura, de la perspectiva, del claroscuro, de la composición en general, tenía más fuerza que la letra, que la literatura, ¿no? Yo, sin el intento de hacerme contemporizador, pienso que se pueden reforzar mutuamente, pero me hago cargo de el problema que tiene la imagen como fijación de lo que en principio es la posibilidad múltiple de evocación. Yo me voy a ocupar en esta conferencia del papel, es decir, fundamentalmente de textos literarios y subsidiariamente del papel en relación con la imagen, puesto que la mayor parte de las intervenciones y el curso de cinematografía y el Festival de Cine pues le dan ya suficiente preponderancia a la imagen. Mi conferencia se titula Paisajes ejemplares y voy a tratar de explicar el título de mi conferencia. En realidad, mi conferencia será la exposición y explicación del título. Empezaré por la palabra ejemplar. Utilizo aquí la palabra ejemplar en el sentido de prototípico, de paradigmático, ¿no?, de singular, de especial. Es decir, paisajes que han sido especialmente relevantes, modélicos, prototípicos, paradigmáticos o ideales en la literatura y el pensamiento estético y la filosofía occidentales, ¿no?, hasta el punto de haberse convertido a estos paisajes, digamos, en estereotipos, casi en tópicos, en topo y en lugares comunes literarios y también pictóricos, ¿no? Como veo que hay un público muy variado, no solamente por edad, sino también por otras propiedades, ¿no?, y por recursos intelectuales, he pensado así sobre la marcha que voy a abandonar toda la serie de folios que tenía preparados, teniendo en cuenta además que me tengo que ajustar rigurosamente al tiempo, y ya son las 7:15 y tendré como unos 35 minutos. Me voy a ajustar bastante a un texto que preparé justamente para este curso y que se ha impreso, ¿no?, y lo iré comentando con un poco más de detenimiento, y al final diré algunas cosas que no estaban en el texto, referida a los clásicos paisajes sublimes como son las montañas, los océanos, las selvas, los volcanes y los desiertos, ¿no? Y ya sin más prolegómenos comienzo con la exposición. Digo, cuenta Ortega y Gasset
en su ensayo Temas del Escorial que en una excursión en la que acompañó por las lomas del Guadarrama a don Francisco Giner de los Ríos, el venerable fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, le comentó que aunque no compartía sus reflexiones sobre el paisaje, doña Concepción Arenal estaba totalmente de acuerdo con él, con Ortega, pues en cierta ocasión le dijo: «Desengáñese usted, Giner, con los paisajes ocurre lo que en las posadas de aldea. Cuando llega el viajero y pregunta a la posadera ¿qué hay de comer?, la posadera contesta: «Señor, lo que usted traiga». Pues esto es el paisaje». Y añade Ortega: «¿No imaginaba acaso la dama venerable y pensativa que su opinión sobre el paisaje llegaría a convertirse de juicio meramente aproximado en estricto principio científico? Y sin embargo, así ha sido». Efectivamente, el paisaje no es una cosa que está ahí delante y que se nos ofrece desde el exterior. El paisaje lo llevamos con nosotros, es nuestro modo de mirar el entorno. El paisaje no es la naturaleza, es un concepto inventado, o mejor dicho, es una construcción cultural. En este sentido, yo voy a utilizar un concepto muy limitado, muy restringido de paisaje. Para mí, paisaje, evidentemente, no es lo mismo que territorio, o que campo, o que ecosistema, o que nicho ecológico. Ahora voy a definir exactamente en qué consiste esa mirada que convierte a un territorio en paisaje. Digo, el paisaje no es la naturaleza, es un concepto inventado, o mejor dicho, es una construcción cultural. Solo hay paisaje cuando hay interpretación. El paisaje no es, como escribe Maderuelo, un ente objetual, ni un conjunto de elementos físicos cuantificables, tal como lo interpretan las ciencias positivas, sino que se trata de una relación subjetiva entre el hombre y el medio en el que vive, relación que se establece a través de la mirada. Es la mirada la que crea el paisaje. El problema que se plantea es ¿qué tipo de mirada es esa? Es la mirada, la manera de ver, la interpretación que uno lleva consigo, como el alimento del que llegaba provisto el viajero de la posada, la que convierte a la naturaleza en paisaje. Pero se trata de una mirada característica, muy específica. No es una mirada utilitaria sobre la naturaleza, concebida esta como territorio cultivable para obtener frutos y poder satisfacer las necesidades en períodos de escasez. La mirada que crea el paisaje es una mirada desinteresada, estética, que pertenece a la esfera de la recreación y que se ejerce sin ningún fin pragmático, lucrativo o especulativo, sino por el mero placer de contemplar. Y paisaje es lo que se ve desde esa mirada y no desde otra diferente. Y esa mirada es inseparable de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del entorno, de sus accidentes y componentes, y que van unidos a una sensación de disfrute en la contemplación del territorio. La mayoría de las culturas no han enseñado a sus miembros a mirar de ese modo y, por tanto, carecen de una visión paisajística de los entornos naturales. Son culturas no paisajistas. Es evidente que en ninguna época o sociedad los cazadores-recolectores, los pastores, los campesinos y otros trabajadores del campo han disfrutado de la contemplación de los fenómenos de la naturaleza, por placenteros que ahora nos parezcan, ocupados como estaban en sus duros trabajos de caza, recolección, pastoreo o labores agrícolas. La mirada sobre el paisaje es una mirada de gente ociosa y en ese sentido es un concepto restringido, podríamos decir, entrecomillando la palabra, es un concepto burgués, ¿no?, de esteta burgués. No es este el espacio apropiado para exponer la génesis histórica y los principales hitos de la concepción paisajista de la naturaleza en la cultura occidental, investigación que, por lo demás, ya ha sido llevada a cabo por eminentes historiadores del arte y de la cultura. Baste apuntar aquí que no fue hasta el siglo XVII en Holanda cuando surgió propiamente el género paisajístico como género autónomo en la pintura europea y se constituyó una tradición visual aplicada a la contemplación de paisajes
aunque se pueden encontrar precedentes preparatorios, literarios y plásticos en la Roma imperial y en el Renacimiento italiano. Y fuera ya de la cultura europea, y mucho antes que en ella, en la cultura china correspondiente a los siglos III y IV de nuestra era, fue la práctica del retiro en la naturaleza, que llevaron a cabo algunos hombres ilustrados, cansados de las luchas políticas y de la descomposición de las instituciones sociales, la que predispuso a esos individuos a considerar la belleza de la naturaleza en sí misma, aunque no fue hasta el período chino Tang, de los siglos VII a X de nuestra era, cuando la pintura de paisaje se consolidó plenamente como género autónomo. Consideraciones análogas son válidas para el Japón de la era Heian, correspondiente a los siglos VIII a XII de nuestra era, cuando los japoneses importaron la pintura de paisaje y el arte de la jardinería de China. Pero no ha sido solo el arte de la pintura el que nos ha enseñado a los occidentales a mirar y valorar con fruición desinteresada los escenarios de la naturaleza. También han contribuido, a veces con anterioridad, a educar y afinar esa mirada, a cargarla de valor simbólico y, en consecuencia, a forjar el concepto de paisaje, la jardinería, la poesía, la literatura y el pensamiento estético y filosófico. Paso siguiente, que es una precisión sobre qué tipos de miradas desinteresadas ha habido especialmente en el papel en Occidente, muy especialmente en los 3 últimos siglos. La mirada que convierte a la naturaleza en paisaje, la mirada desinteresada que se ejerce sin ningún fin pragmático, sino por el mero placer de contemplar, puede proyectarse de diferentes maneras según el entorno al que se dirige y según las convenciones plásticas y literarias aprendidas que inducen a mirar los diferentes lugares de una determinada forma, asociándolos a esos lugares a determinadas ideas y sensaciones, afectos y emociones. El paisaje es el resultado de esa proyección ideativo-emocional afectiva sobre el medio, la interpretación sensible, la interiorización personal que podemos hacer de los panoramas que se ofrecen a la vista, de modo que los diferentes escenarios de la naturaleza se pueden considerar como otros tantos espejos de la existencia. Uno proyecta las expectativas, las angustias, los temores, los placeres, los afectos y las pasiones que tiene en determinados tipos de paisaje, y entonces al ver esos paisajes, de algún modo esos paisajes como un espejo le devuelven la imagen de lo que él ha proyectado en esos paisajes, ¿no? ¿Cuáles son esos paisajes? Es lo que habrá que ver, ¿no? Cada territorio, más que un sector de la geografía, lo es de la biografía y la historia, y los paisajes son las metáforas o los símbolos condensados de los altibajos, de los diversos aspectos de nuestra experiencia, de los avatares de ese viaje por el mundo que es nuestra vida. Y ya anticipo que hay un paisaje que favorece especialmente esta visión de la vida como viaje, que es el océano, ¿no? Pero de algún modo todos los paisajes sublimes de los que luego hablaré pues están de un modo u otro asociados al viaje, puesto que es en el viaje cuando se contemplan esos paisajes. En la tradición literaria y pictórica occidental de los últimos siglos han cristalizado 2 miradas dirigidas a escenarios muy diferentes, en realidad opuestos de la naturaleza, y que han propiciado la emergencia de 2 categorías estéticas fundamentales, la de lo bello y la de lo sublime. Bellos son los jardines, sublimes son las montañas, los océanos, las selvas, los volcanes y los desiertos. No es necesario encarecer la importancia del jardín en la vida cotidiana y en la experiencia estética de las culturas china y japonesa. Esta misma noche tendrán la oportunidad de contemplar una maravillosa película de Kurosawa, Los sueños de Kurosawa, en los que aparecen jardines, por supuesto, pero también aparecen paisajes sublimes.
Aparece la montaña en el sueño de la tormenta de nieve, ¿no?, o ventisca, y aparecerá el famoso volcán, ¿no?, el Fujiyama, en un determinado momento en el que Kurosawa hace visualmente una crítica feroz de la energía atómica, ¿no?, que en estos momentos en Japón, como todos sabemos, es una cuestión especialmente dolorosa, y por eso he leído recientemente que se han pasado no sé cuántos miles de veces la película de Kurosawa que verán esta noche en distintos cines y en la televisión japonesa. Digo, no es necesario encarecer la importancia del jardín en la vida cotidiana y en la experiencia estética de las culturas china y japonesa. Pero si nos ceñimos a Occidente, la presencia literaria del jardín comienza ya, si no en la epopeya del Gilgamesh, que creo que sí al menos en el mundo hebreo con el jardín del Edén del Génesis, el capítulo 2 del Génesis, ¿no?, puesto que en esa versión ya vista de la creación, pues Dios crea a Adán y Eva en un jardín, o sea, crea a Adán y de la costilla de Adán sale Eva, y la función que tienen es la de vigilar y ser atentos con el crecimiento de las plantas que hay en ese jardín, respetando siempre la prohibición de que del árbol de conocerlo y poderlo todo, que no es el árbol de la ciencia de la vida, del bien y del mal, como se suele mal traducir, sino del árbol de conocerlo y poderlo todo, no pueden comer, porque eso los convertiría en dioses. Conocerlo y poderlo todo, ser omnisciente y omnipotente sería Dios. Bueno, pues digo que si nos ceñimos a Occidente, la presencia literaria del jardín comienza ya en la famosa epopeya babilónico-sumeria del Gilgamesh, y, con toda seguridad, en el jardín del Edén del Génesis, y en el mundo griego, con las islas jardín de Circe y Calipso en la Odisea, de donde proceden la isla jardín de Alcina, en la obra literaria famosa del Orlando Furioso de Ariosto, y en la isla jardín no menos famosa de Armida, en la Jerusalén libertada de Taso, de las que a su vez son prolongación la isla de las ermitas del Persiles y Segismunda de Cervantes y el jardín de Belriguardo de la tragedia Tasso de Goethe. En todas estas obras, en registros y con matices diferentes, el jardín se describe como un locus amoenus, es decir, como un lugar agradable, dichoso, donde uno encuentra deleite, como ese lugar cerrado, porque locus amoenus es un locus clausus, es un lugar cerrado, es como un huerto cerrado, no está abierto, ese lugar cerrado y delicioso al que uno se retira o sueña con retirarse, alejándose de los negocios y preocupaciones de la sociedad y de las gloriosas campañas y empresas guerreras propias de aristócratas, para disfrutar en soledad de los placeres sensoriales de la vegetación y de la dicha del amor en un abandono colmado de felicidad. La importancia del jardín como elemento sintomático del talante, la evolución y la diversidad de las culturas es enorme. No en vano, todo jardín es una imagen abreviada del mundo, y en su diseño y en la mirada que lo crea está implícito un concepto del mundo y de la situación del hombre en él. Una sociedad puede ser definida por sus jardines tanto como por su filosofía o su literatura. Esta presencia literaria del jardín, permanente a lo largo del tiempo, va acompañada por una práctica del arte de la jardinería cuyos orígenes se pueden rastrear en los jardines romanos y que alcanza niveles extraordinarios de perfección en los jardines del Renacimiento italiano y su prolongación racionalista en el jardín francés, cuyo paradigma son los jardines de Versalles, del Palacio de Versalles. El jardín, en sus distintas formas, realiza la idea de belleza. El jardín es bello, no es sublime, por lo que voy a decir. Realiza la idea de belleza, interpretada la belleza, como proporción, simetría, medida, relación armónica entre las partes. En una palabra, y para el caso del jardín renacentista y francés, como imposición de la abstracción geométrica, de la idea, a los elementos de la naturaleza por medio de plantaciones ordenadas de flores
o del arte topiaria que se aplica sobre improductivos setos de mirto, arrayán o boj. De algún modo, la idea, el plan, el proyecto que se tiene del jardín, de hecho la jardinería, tanto en Roma como sobre todo en el Renacimiento italiano y en su continuación francesa en Versalles, está integrada siempre con el proyecto o el plano arquitectónico, ¿no? Esto se podría ilustrar, por ejemplo, con el Palacio de Pienza entre Roma y Florencia que hizo Piccolomini, el Papa Pío II, ¿no? Un humanista muy inteligente y muy capaz y que escribía un latín maravilloso. Ahí se ve claramente cómo el jardín, y esa es una de las primeras formas de jardín renacentista que hay en Italia, está integrado en la construcción arquitectónica, y ambas cosas perfectamente integradas responden a un plano matemática y geométricamente perfilado, es decir, a un ejercicio de topografía absoluto, ¿no? Entonces, por eso digo que el jardín, en sus distintas formas, realiza la idea de belleza, interpretada la belleza como proporción, simetría, medida, relación armónica entre las partes. Una cosa que está además limitada, finita. En una palabra, y para el caso del jardín renacentista y francés, como imposición de la abstracción geométrica a los elementos de la naturaleza por medio de plantaciones ordenadas de flores o del arte topiaria que se aplica sobre improductivos setos de mirto, arrayán o boj. De algún modo, la idea, el plan, el programa, se impone así a la obra natural para deleite de los sentidos. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, la mirada, esa mirada que crea el paisaje, comienza a hastiarse de la rigidez geométrica y artificiosa del versallesco jardín francés y se desplaza dirigiéndose al jardín inglés. El jardín francés, como he dicho, es la continuación del jardín italiano, que es un jardín perfectamente proyectado y ejecutado. Pero ya tanta perfección de formas, todas las formas son esferas, cuadrados, cilindros, conos, y la propia naturaleza, los propios vegetales que están en el jardín tienen que ajustarse exactamente al cordel y a nivel, ¿no? Tienen que reducirse a geometría o a idea. Pues después del racionalismo y de haber visto muchas veces los jardines de Versalles, pues la mirada se termina cansando. Por eso digo que en la segunda mitad del siglo XVIII la mirada comienza a hastiarse de la rigidez geométrica y artificiosa del versallesco jardín francés y se desplaza dirigiéndose al jardín inglés, que es otra cosa. En lugar de superficies planas, jardín francés, terreno irregular, jardín inglés. En vez de setos recortados, bosquecillos de árboles intonsos, sin podar. Arroyos y lagos, caminos tortuosos y oscuros entre la vegetación y no estanques y claras avenidas rectilíneas, que era lo propio del jardín renacentista y francés. Digo, quienes mejor describen este nuevo tipo de jardín, el jardín inglés, del que se muestran partidarios, contraponiéndolo al jardín francés, son, por un lado, un poeta hoy desconocido, pero considerado en su tiempo por Voltaire como el Virgilio francés, Jacques Delisle, en su poema Los jardines, de 1782, al que ahora me voy a referir, y también el gran filósofo alemán Schopenhauer, en un texto que leeré después de leer el poema de Delisle, que me parece, en el ámbito literario, el que mejor ilustra esa contraposición entre el jardín francés de procedencia italiana y el jardín inglés. Dice Delisle, ¿no? Escrito D-E-L-I-L-L-E, Delisle, ¿no? Jacques Delisle, en este poema, que leo despacio. Dos estilos, antiguos y ambiciosos rivales, se disputan nuestro agrado. Uno nos ofrece el orden imponente de un diseño regular y presta a los campos bellezas no naturales. Da leyes, ¿no? Planes, proyectos, a los árboles, obstáculos al agua. Su aspecto es poco alegre y muy majestuoso.
el jardín francés, Versalles. El otro tipo de jardín, amante respetuoso de la naturaleza, la adorna sin maquillarla, trata con tolerancia su encantador capricho, su noble negligencia, su irregularidad, y con arte convierte en belleza el desorden, tanto como el azar. Sigue diciendo Delille: cuando con su simétrica y pomposa regularidad los jardines italianos cautivaron a Francia, ni un solo árbol osó sustraerse al cordel. Todos se alinearon. Dispuestas en 2 filas, se extendieron interminables alamedas. Trajo el tiempo otro gusto y al fin el parque inglés reveló a los franceses una belleza más libre. Desde entonces no se vio más que líneas ondulantes, senderos tortuosos, etc. Y ahora sigo yo. Digo, y después de prodigar alabanzas de Delille a la naturalidad, variedad y libertad del jardín inglés, concluye: de los adornos del arte pronto se hastía la vista. O sea, del artificio, del arte en el sentido de artificio, del someter a cordel y a nivel la vegetación como en el jardín francés. De los adornos del arte pronto se hastía la vista, pero los bosques, el agua, los lugares umbríos, todo ese lujo no fatiga jamás. Amad, pues, la belleza natural, no artificiosa, de los jardines. Sigue diciendo: rica variedad, delicia de la vista, acude, ven y quiebra el insípido nivel, jardín francés, rompe la triste escuadra y el cordel fastidioso. Y concluye el poema de Delille: la vista se fatiga ante los diseños uniformes y se lanza a recorrer la extensión sin fronteras de los bosques ondulantes. Y ahora ya sigo yo. Digo, los últimos versos del poema, la vista se fatiga ante los diseños uniformes y se lanza a recorrer la extensión sin frontera de los bosques ondulantes, indican que el jardín inglés se sitúa más allá de las ideas dominantes de belleza establecidas por la estética clásica en cuanto a armonía, proporción, simetría, orden, calculabilidad y presencia de límites, y se aproxima al umbral de lo sublime, ya dejamos lo bello y pasamos a lo sublime, revelado por una mirada y un modo de sentir e imaginar que vuelven a poner en juego la relación con lo inconmensurable, lo insondable, lo incalculable, con la ausencia de límites y de estructuras, y que rechazan la pretensión de fijar la sensación y la imaginación en formas rígidas y acabadas. Bien, aquí quisiera hacer 2 indicaciones. Una ilustración de lo que estoy diciendo se puede encontrar en España, en La Granja, en el Palacio de la Granja, en donde, como es obvio, Felipe V, en torno al palacio, en la parte más baja, de acuerdo con un proyecto iconográfico perfectamente programado y delineado, crea un jardín francés del tipo del que yo he tratado de describir con la ayuda de Jacques Delille. Y a medida que uno va subiendo hacia el estanque que hay arriba, conocido como el mar, uno va pasando del jardín francés al jardín inglés. Es decir, que en La Granja puede uno, en concreto, y por experiencia, ilustrar esta oposición categorial, estética, de jardinería, entre el jardín francés y el jardín inglés. En los jardines de Aranjuez se puede hacer también con un poco más de dificultad. Pero permítanme que les lea también brevemente el texto de Schopenhauer, en donde se contrapone el jardín francés y el jardín inglés, y él también opta por el jardín inglés, que dicho sea de paso, aunque esto sea impertinente a la conferencia, también es mi gusto personal, y dice en el capítulo 33 de los complementos al libro 3 del Mundo como Voluntad y Representación, dice lo siguiente. Es un texto muy interesante porque es evidente que, vamos, es evidente, sabemos, yo puedo decir que sé, por lo que saben otros, que Schopenhauer no conocía el texto de Delille, ¿no? Este texto de Schopenhauer se escribe unos 37 años después del texto de Delille que he leído. Es un poema, Los jardines de Delille. Este es un texto de reflexión filosófica de las más profundas que nunca se han hecho en Occidente, ¿no?
Dice Schopenhauer, ¿no? ¿Cuán estética es la naturaleza? Cualquier rincón sin cultivar y asilvestrado, esto es, abandonado a sí mismo, en cuanto queda libre de la garra del hombre, la naturaleza lo decora con el mejor de los gustos, mucho mejor que el hombre con sus artificios. Lo reviste de plantas, flores y arbustos, cuya gracia natural y gracioso agrupamiento muestran que no han crecido bajo la férula del gran egoísta, bajo la férula, bajo el cordel, el nivel y las tijeras del gran egoísta, del hombre que quiere acomodar la naturaleza en el jardín francés a su medida, del gran egoísta, sino que la naturaleza ha imperado aquí libremente. Cualquier planta desatendida se vuelve pronto hermosa. En esto se basa el principio de los jardines ingleses, en disimular el arte, el artificio, todo cuanto es posible, para dejar imperar a la naturaleza, pues sólo entonces es perfectamente bella. Es decir, muestra con la mayor claridad la objetivación de la voluntad de vivir todavía inconsciente, que se revela aquí con la mayor ingenuidad, porque las formas no están determinadas por fines externos, por programas o planos o proyectos del arquitecto jardinero, como en el mundo animal, sino tan solo inmediatamente por el suelo, el clima y una tercera instancia misteriosa, en virtud de la cual muchas plantas muestran formas y caracteres muy diversos, aun cuando han brotado originariamente en el mismo suelo e idéntico clima. Dice, la enorme diferencia entre los jardines ingleses, o más exactamente, chinos, porque él considera que proceden de China, y los ahora cada vez más raros antiguos jardines franceses e italianos, de los que todavía quedan algunos ejemplares notables, se debe, en última instancia, en que los primeros están erigidos en un sentido objetivo, dejando que la naturaleza objetivamente crezca a su gusto, y los segundos en uno subjetivo, en el plano o en el proyecto que tiene el jardinero. Tengo que decir, antes de continuar también, que la imagen del jardín no inglés, sino francés, de hecho, al jardinero francés le podemos llamar jardinero, y al jardinero del jardín inglés había que llamarle más bien guardabosques, es decir, él no interviene excepto ya en casos límites en los que se dificulta un tránsito por un camino o cosas por el estilo. Bueno, pues a lo que iba es a que el jardín francés, durante mucho tiempo y de un modo perverso, con consecuencias muy terribles, ha sido utilizado en los textos de teoría política y de filosofía política como imagen de lo que ha de ser el orden social, el orden de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que estar perfectamente ordenada como el jardín francés, y si algún elemento no se ajusta al cordel, al nivel o a la tijera, hay que cortar por lo sano. No es este el momento más apropiado para desarrollar la importancia que ha tenido la metáfora del jardín francés a la hora de justificar terribles operaciones sociales que se han hecho, ¿no? Ha tenido casi tanta importancia como la imagen de la medicina, como la metáfora de la medicina, cuando se dice que en una sociedad hay unos tumores que uno tiene que operar sin que le tiemble el pulso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hecha esta precisión, continúo con la exposición. Bien, pues estaba diciendo que en los últimos versos del poema de Jacques Delisle, en los que se decía que la vista se cansaba ante los diseños uniformes y que en cambio le encantaba recorrer la extensión sin límites o sin fronteras, ¿no?, de los bosques ondulantes, esto permite, de algún modo, considerar el jardín inglés como un tipo de paisaje que hace la transición de la belleza del jardín francés a la sublimidad de las montañas, los océanos, los volcanes, los desiertos y las selvas, ¿no? Y en ese sentido estaba diciendo que el jardín inglés, de algún modo, se sitúa más allá de la categoría de lo bello, no es bello como el jardín francés, y se aproxima al umbral de lo sublime se revela por una mirada
que no está determinada por la simetría, la proporción, la conjunción entre las partes, la limitación, el peinado, el sometimiento a un proyecto, lo sublime está revelado por una mirada y un modo de sentir e imaginar que vuelven a poner en juego la relación con lo inconmensurable, lo insondable, lo incalculable, con la ausencia de límites y de estructuras, ¿no?, y que rechaza la pretensión de fijar la sensación y la imaginación en formas rígidas y acabadas. Lo sublime escapa a la representación exhaustiva, no se puede representar. Niega y desafía las fronteras, reiterando siempre un plus ultra, un más allá. Solo puede ser definido en términos negativos como ausencia. Sublime, dice Kant, es la noche y la oscuridad en cuanto privación de la luz. El día es bello, pero la noche es sublime, ¿no? Sublime es el silencio en cuanto privación de sonido, el vacío en cuanto privación de materia y de objetos, la soledad en cuanto privación de vida social, el infinito en cuanto privación de límites y, sobre todo, sublime es la muerte en cuanto privación de todo. Ante lo sublime natural, que es al que yo me estoy refiriendo aquí, que especialmente en el pensamiento inglés del siglo XVIII, que es cuando se teoriza lo sublime natural, y el jardín inglés, ante lo sublime natural, que especialmente en el pensamiento inglés asume los atributos de la divinidad, lo sublime, como he dicho antes, que es lo insondable, lo inconmensurable, son todos atributos de lo divino, de lo sagrado. Lo sublime está directamente relacionado con el mundo de lo sagrado, que no es exactamente lo mismo que la religión. Digo, ante lo sublime natural, el hombre se mide con la prepotencia de las fuerzas de la naturaleza. Sí. En lo sublime, el hombre se encuentra con una naturaleza con la que no puede. Una naturaleza llena de peligros, ¿no?, amenazante, ¿no?, y por eso corre el riesgo de su vida, ¿no?, corre el riesgo de morir ante lo sublime, ante una montaña, un volcán, perderse en la selva, ahogarse en el mar, etcétera, etcétera. Pero ante ese desafío que representa el paisaje sublime, el hombre, de algún modo, o bien acepta el desafío, ¿no?, y consolida, diríamos, su personalidad y su yo, venciendo esos peligros que los paisajes sublimes encierran, o bien, como hacen otros poetas o ingleses como Shelley, ¿no?, y italianos, un caso más famoso es el de Leopardi, ¿no?, se dejan sumergir en eso sublime, perdiendo el sentido de la individualidad y alcanzando así, se supone, un nivel superior de existencia, ¿no? Digo, ante lo sublime natural, el hombre se mide con la prepotencia de las fuerzas de la naturaleza y con los peligros de los tradicionales lugares horribles, porque antes de que se elabore esta categoría de lo sublime, lo que llamamos paisajes sublimes a partir del siglo XVIII eran lugares, en latín decían loci horridi, ¿no?, lugares terribles, horribles, por esos peligros que encerraban. Pero luego se descubre que esos peligros y que el riesgo que encierran esos peligros produce un placer especial si uno es capaz bien de enfrentarlos, bien de sumergirse en esos paisajes, ¿no? Digo, ante lo sublime natural, el hombre se mide con la prepotencia de las fuerzas de la naturaleza y con los peligros de los tradicionales lugares horribles, paisajes inmensos, estériles, el desierto, peligrosos, ¿no?, el desierto, la selva, el mar, los volcanes, y deshabitados, desolados, cuáles son estos que acabo de citar. Y en esa confrontación, ¿no?, el hombre descubre, no sin sorpresa, que el horror ante esos temibles paisajes puede ir asociado con el placer, un placer acompañado de una súbita y liberadora expansión del alma y una dilatación de las fuerzas vitales. Y será esta experiencia, en la que están mezclados el horror, ¿no?, y el miedo, y el temor, y el placer que eso mismo produce, y será esta experiencia la que convertirá los lugares horribles en lugares sublimes, dotados de una belleza intensa, ambigua e inquietante, que a la vez atrae y aleja de sí, que seduce y repugna, que exalta e infunde respeto con su temible majestad, como es la de los paisajes a los que me he referido, y respecto de los cuales tenía aquí desarrollos tan largos como la conferencia para cada uno de ellos, para las montañas, pero no se asusten porque no lo voy a hacer, o sea, como ya me imaginaba yo por el tiempo, ¿no? Para la mirada proyectada sobre lo sublime, lo sublime, es superior a lo bello.
por su mayor capacidad para provocar a la imaginación y hacerla vagar por las inaccesibles cumbres y angustiosos precipicios de la existencia antes que por las luminosas pero poco exaltantes regiones de la armonía, que era el concepto tradicional de belleza. Una presentación del tratamiento literario y pictórico de los paisajes naturales sublimes, montañas, océanos, etc., requeriría un análisis individual y circunstanciado de las obras literarias de Petrarca, Goethe, Leopardi, Shelley, Byron, Victor Hugo, Lamartine, Loti, Pessoa, etc., y de los cuadros de William Blake, de Fuseli, de Friedrich, que es el pintor por antonomasia de los paisajes sublimes, el pintor romántico alemán, Turner, ¿no?, para los océanos, ¿no?, y luego los tres grandes pintores expresionistas abstractos norteamericanos, porque hay un sublime americano del que tendría que hablar y no tengo tiempo, que son Newman, Rothko, Viola, etc. Obviamente no es este lugar para llevar a cabo esa tarea. Una última cuestión a modo de apunte para concluir. Todo parece indicar que la experiencia de lo sublime natural está condenada a desaparecer. Es decir, es muy probable que esta mirada sobre el paisaje sublime esté condenada a desaparecer por la razón que ahora mismo voy a indicar. Digo, en los dos últimos siglos, la correlación de fuerzas entre hombre y naturaleza se ha ido decantando progresivamente a favor del primero, del hombre. Lo sublime implica la idea de que el hombre no puede con la potencia de la naturaleza, ¿no? No puede con la potencia de la naturaleza es más poderosa que el hombre. El ejemplo por antonomasia es el maravilloso poema de Leopardi, La Ginestra, en italiano, no muy bien traducido, por cierto, por Antonio Colinas al castellano en la edición bilingüe. Tuvo la gran honradez de hacer una edición bilingüe en la editorial Alfaguara, y que se traduce en castellano, la ginestra es la retama, que es esa planta que está en el Vesubio, está el Vesubio zumbando, y ella resiste. Y entonces él la utiliza como símbolo del hombre. O sea, el hombre no inclina su cabeza ante la naturaleza y no le pide piedad a la naturaleza, aunque sabe que la naturaleza lo va a vencer, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte tampoco tiene el orgullo de el hombre cartesiano, dueño y señor de la naturaleza, no tiene ese orgullo que cree que puede dominar la naturaleza. Ni orgullo ni falsa humildad. Sabe que va a ser destruido por la naturaleza, pero no inclina la cabeza. Querida retama, dice, ¿no? Si tengo tiempo, luego leeré un fragmento de ese largo poema de Leopardi que recomiendo encarecidamente que se lea. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, es que en la idea de sublime está implícita la idea de que los paisajes sublimes encierran peligros y tienen unas potencias y unas fuerzas con las que el hombre no puede. Y entonces, por eso, el hombre se siente sobrecogido y arrobado ante esos paisajes, ¿no? Incluso puede arriesgar su vida y, si triunfa sobre el peligro, consolida su personalidad o se disuelve en ese paisaje, en el todo, etcétera, etcétera. Entonces digo que esta idea está desapareciendo en los dos últimos siglos como consecuencia de que el equilibrio de fuerzas, la correlación de fuerzas entre hombre y naturaleza se ha ido decantando progresivamente a favor del hombre, precisamente porque el hombre, a través de la técnica y de la ciencia, prácticamente cree que puede dominar la naturaleza. De vez en cuando aparece un tsunami o un terremoto y descubre que su megalomanía no es tal, ¿no? Digo, a pesar de los terribles terremotos y tsunamis que en los últimos años han asolado diferentes regiones del planeta y que le recuerdan al hombre que, pese a su megalomanía, todavía no es el dueño y señor de la Tierra, el dominio planetario de la naturaleza mediante la técnica y la ciencia, que revelan sus secretos y someten sus energías rebeldes de la naturaleza, elimina la inconmensurable y amenazante prepotencia de aquella y convierte a los clásicos paisajes sublimes en parques temáticos para el turismo de masas. Es probable que la experiencia y las teorías de lo sublime se hayan desplazado a lo largo del siglo XX de la naturaleza a la historia, a la guerra, a la política. Es decir, es posible que la idea de lo sublime haya abandonado la naturaleza, ya no haya paisajes sublimes porque realmente el hombre no encuentra peligro en la naturaleza, o porque cuando va a la naturaleza va con mucha seguridad. Y en este contexto recuerdo ahora que en un viaje que hice yo muy largo por Brasil hace tiempo, me encontré en Manaus, en la confluencia del río Amazonas con el río Negro, con unos... Yo iba de noche, tenía
un guía y un ayudante que me había llevado a conocer un pueblo del Río Negro, Los Tucano, muy interesante, y de noche me dijo, vamos a cazar caimanes, ¿no?, en la confluencia del Río Negro con el Amazonas de noche, ¿no? Y entonces paramos allí en un palacito para tomar un poco de pollo con arroz, no se podía tomar pescado porque estaba envenenado, y encontré a un grupo de catalanes y les oigo decir lo siguiente, ¿no? Unos chicos jóvenes, o sea, forzudos, bien preparados, bien alimentados, etcétera. Y decían, hay que reconocer, le decían uno al otro, que curiosamente se llamaba Jordi, hay que reconocer, Jordi, que da gusto viajar a la aventura con seguridad. O sea, viajar a la aventura con seguridad. Bueno, efectivamente, esto es lo que es viajar, es decir, hacer turismo, que no es lo mismo que viajar, ¿no? Entonces digo que es probable que la experiencia y las teorías de lo sublime se hayan desplazado a lo largo del siglo XX de la naturaleza. La naturaleza ya no ofrece peligros, uno viaja con garantías, a la historia, a la guerra, a la política. De hecho, hace unos años en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza, tuvo lugar una exposición que se titulaba 1914, con admiraciones, ¿no? O sea, el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, ¿no? Las vanguardias y la Gran Guerra. Entonces ahí había una serie de cuadros de los más importantes pintores de las vanguardias de esa época, de los años 14, 15 y 16 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Y estaban todos obsesionados por la guerra. Y todos los cuadros pintaban las escenas de guerra como escenas maravillosas, sublimes, donde uno arriesgaba la vida, ya no la arriesga en la naturaleza, la arriesgaba en la guerra, y esa guerra producía una renovación, una explosión de las fuerzas vitales, una dilatación de energías enorme. Entonces era una guerra purificadora. Entonces hay un entusiasmo, empezando por Marinette y el futurismo, evidentemente, que estaban entusiasmados con la guerra, pero igualmente hay otra serie de pintores, el propio Kandinsky, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? La figura del jinete azul, del caballo de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, a la guerra antes había desplazado lo sublime a la política bajo la figura especialmente de Napoleón, ¿no? Ese personaje, ¿no? El espíritu universal montado a caballo, como decía Hegel, un hombre de una fuerza y de una energía sobrehumana que atemorizaba. Entonces aparecía también como un personaje sublime, y la política entonces era sublime, la guerra. Entonces, cuando la naturaleza empieza a ser dominada a través de la técnica y la ciencia, lo que se entiende por sublime efectivamente se desplaza probablemente a la historia, a la guerra, a la política. Digo, pero parece que en la actualidad ha desaparecido también de estas esferas lo sublime si nos fijamos en la mediocridad e impotente inanidad de los políticos y de sus programas. Y ya voy a concluir. Tal vez la amenazante, inmensa e incalculable crisis mundial que nos asalta favorezca la recuperación de la experiencia y el sentido de lo sublime, siempre asociado al peligro y al terror. Y indudablemente, yo no quiero asustar a nadie, pero la crisis que estamos padeciendo es terrible, ¿no? Y nos recuerde esta crisis la necesidad de hacerle frente sin rendirse a ella, como la retama del poema de Leopardi. Dice, sí, te vencerá el Vesubio, pero no te rendirás. Sin embargo, digo, no me parece probable. ¿Es entonces absurdo o disparatado pensar que así como la mirada atraída por los lugares bellos fue en su día sustituida en la segunda mitad del siglo XVIII por la mirada seducida por los paisajes sublimes, es absurdo pensar que esta última, la mirada seducida por los paisajes sublimes, sea a su vez reemplazada a comienzos del siglo XXI por una mirada imantada por la aburrida inanidad de los parques temáticos y por la correlativa banalidad de las experiencias intelectuales y emotivas? Bueno, muchas gracias, no puedo continuar porque son demasiadas.